de voto a favor del presidente, bueno, no saliente, ¿no? Reelecto. ¿Qué nos cuentas? Bueno, las elecciones de Argelia de este sábado han dejado un resultado que a mí desde luego me parece sorprendente. Ahora podemos hablar de todas las hipótesis. La Autoridad Electoral Independiente de Argelia, el AINE, ha dado una participación del 48% del voto, ha participado el 48% del censo argelino, eso serían 9 puntos más que las elecciones de 2019. Y de ese 48% de participación, el 95% de los votos, casi un 94,65, ha ido al presidente Abdelhamid Tebboune, que iba apoyado concurría como candidato independiente, aunque detrás tenía a la coalición a la coalición de gobierno que tiene mayoría en el Parlamento argelino, al FLN, al islamismo moderado, al CHP y demás. Y claro, ha dejado un 5% pírrico para Abdelai Hassani, de los islamistas del MSP, del Movimiento de la Sociedad por la Paz, que ha obtenido un 3,17%, Hassani, y un 2,16% al Frente de Fuerzas Socialistas de Youssef Orish. Estos candidatos, en mi opinión, tenían una proyección mucho mayor. Yo creo que no había ninguna duda que Tebboune partía como clarísimo favorito para ganar las elecciones, pero el porcentaje es, desde luego, absolutamente abrumador. Yo creo que lo primero que hay que decir es que este resultado no ha sido cuestionado en la esfera internacional. Estados Unidos ya ha reconocido la victoria electoral. España también, estaba leyendo yo hace poco, había enviado un teletipo, vamos, una cosa de cortesía habitual cuando hay este proceso de elecciones, un reconocimiento de las elecciones y demás. Pero los datos son espectaculares. Yo creo que hay dos elementos que podemos comentar. El primero es la participación. Yo la participación me la creo. Me creo que haya habido un escenario de mayor participación electoral, el 48%. Yo creo que ese era el gran termómetro. Hablábamos el otro día de cómo en Argelia, desde 2019 con el Hirak, con esas grandes movilizaciones que consiguen tumbar un quinto mandato de Bouteflika. Recordemos que Bouteflika llega al poder después de la guerra civil argelina contra el integrismo islámico, se es reelegido, tiene una parálisis cerebral en el 2013 y ya pasa el último mandato sin poder hablar, sin poder levantarse, sin poder tener una vida funcional y ni mucho menos gobernar el país. Y Le Pouvoir, el poder argelino, decide volver a intentarlo presentar y ahí se desata un gran estallido de protestas. Las protestas frenan la reelección de Bouteflika. Aparece Tebboune como una figura bueno, que había estado emparentada con el poder, pero que había tenido conatos reformistas. Gana las elecciones del 19, y esto es lo que me parece importante, con el 39% del voto, por tanto, con un porcentaje de participación muy bajo. Cuando llega Tebboune al poder, cuestionado por el Hirak, con poca participación, va a tener unas elecciones un referéndum constitucional del 2020 donde va a participar todavía menos gente y unas elecciones legislativas donde participa todavía menos gente, el 24% del censo. Estamos hablando que 3 de cada 4 argelinos no participan en las elecciones del ciclo electoral de Tebboune. Entonces, el primer indicador era ver si durante estos 5 años Tebboune había conseguido aumentar la participación. Del 39% con el que fue elegido de participación en 2019 habría ido al 48%. Esto me parece factible porque había dos candidatos que, en mi opinión, eran competitivos o podían activar a una parte del electorado argelino. En primer lugar, el Movimiento de la Sociedad por la Paz es un partido político argelino con una implantación fuerte, que además es el primer partido político de la oposición. En las elecciones legislativas que os comentaba antes del 2021 tuvo un resultado, bueno, pues más que aceptable, que le ubicaron, pues os digo, como primera bancada. Y luego, por otro lado, el Frente de Fuerzas Socialistas, que llevaba años sin participar en las elecciones, llamando al boicot, pero que tenía una muy buena implantación en Kabilia y que en las elecciones locales, en la región Tamasig del norte de Argelia, y que en las elecciones locales había tenido buen resultado. Por tanto, me parecía factible que hubiese un aumento de participación, porque los dos candidatos, Hassani y Youssef Orish, activaban distintos segmentos del electorado. Pero claro, han quedado en un 5%. Y el segundo dato, por supuesto, es ese 95% abrumador de Tebboune, que tiene a favor pues, toda la infraestructura del Estado, una maquinaria electoral muy bien engrasada. Pero bueno, Alejandro, no sé tú cómo ves los datos, yo quería dar esas dos claves y ahora podemos pararnos a analizarlos. Pues acuérdate de que una de las cosas que dijimos en el preelectoral era que nos interesaba mucho el dato de la participación, porque veníamos de unas elecciones, bueno, sobre todo también aquel referéndum constitucional en el que Argelia intentó dar esa nueva etapa, al menos a nivel interno y a nivel de alianzas externas, de intervenciones, de distintas cuestiones menores, como cambios, bueno, pues no sé si fue dentro del gabinete de gobierno y de las funciones de los distintos cargos del gabinete de gobierno
que apenas habían votado, no sé si era un 20% Sí. del censo. Y después unas elecciones donde pues no sé si había sido hasta un 40 como mucho. Claro, ahora mismo estamos más o menos en unos datos así. Puede ser significativo que si a todas las personas que le han votado, porque vamos a dar por hecho, por lo que veo aquí nadie ha puesto la sombra de fraude, ¿no? Nadie ha pedido actas como nos dicen en el chat. Si todo el voto ha sido para Tebboune, estamos hablando de que tiene el 94% de ese 40-50% del voto, lo cual no es un dato abrumador, pero sí que refleja el descontento de que a la oposición, que se le ha dado unas opciones menores, no se le ha dado una capacidad de movilización o no ha habido una ilusión, digamos, ¿no? del votante por ir a votar por opciones que no sean oficialismo. Básicamente que él ha conseguido movilizar a su base, que puede ser ese 40-50, en función del 94%, ¿no? que habría que calcular, y el resto no han podido o no estaban de acuerdo con ninguna de las opciones. No sé, también puede ser un voto protesta, puede ser un boicot protesta, digamos, de alguna manera. Es una cuestión que es interesante analizar. Si la participación hubiera sido más baja, eso ya sí que habría sido probablemente catastrófico para la legitimidad del proceso, pero no me parece que haya sido tan baja como se podía llegar a haber esperado, aunque por supuesto en ningún caso diría que es una participación alta, pero me parece uno de los datos más importantes que había sobre la mesa. Luego ya está el hecho, que mucha gente también me pregunta por aquí, de cómo va a ser esa sucesión de Tebún, porque la otra fue un poco apresurada, intentando dar la imagen de renovación tras el Girac, y porque es que era totalmente insostenible, ¿no? Un perfil como el de Bouteflika. Pero el caso de Tebún, que todavía podía continuar, pues la cuestión es, y muchos preguntan, ¿los partidos políticos son instrumentales, son personalistas, son consolidados, son históricos? Es decir, cuando Tebún se marche, ¿alguien tendrá la capacidad de capitalizar dentro del partido ese mismo apoyo? ¿O el partido es prácticamente personalista y por lo tanto otra fuerza histórica podría recuperar esa centralidad? Que esto igual lo tienes tú más controlado. Sí, lo primero hay que decir que, dadas esas cifras en grueso, los tres candidatos han dicho que es necesario que la autoridad nacional aclare todo, o sea, nadie pone en duda el resultado final, pero sí que es cierto que Eso la es. transmisión de resultados fue muy lenta, lo publicamos nosotros el domingo, o sea, ayer por la tarde, porque fue ayer por la tarde cuando se supo, o sea, 2 días después casi, o sea, de las elecciones, un recuento muy lento, entonces sí que es cierto que puede que haya habido algún tipo de incidencia que no parece que alteraría el resultado final. Como digo, los tres candidatos sí que han pedido a la autoridad electoral que aclare todo, las dudas que puedan existir. Y, y a mí hay un elemento que me parece curioso, por lo que digo, que yo esperaba que los resultados de Hassani, por ejemplo, que es el candidato islamista del Movimiento por la Sociedad y la Paz, el Movimiento por la Sociedad y la Paz, como digo, islamismo moderado en la órbita de los hermanos musulmanes, obtuvo en las elecciones legislativas de 2021, que fueron unas elecciones que tuvieron el 23% de participación, 208.000 votos. Y en las elecciones presidenciales, Hassani, el líder del partido, ha obtenido 178.000. O sea, lo cual quiere decir que no habrían sido capaces ni siquiera de repetir el resultado de las legislativas. Por lo cual, es lo que digo, que a mí no es que haya una acusación de fraude, pero la verdad que me resulta curioso y demás. Es cierto que Argelia tiene una política comunicativa más opaca que otros países de la región. Bueno, que otros países de la región yo diría que igualado. Entonces, no se ha podido seguir muy de cerca la campaña electoral, lo podíamos seguir por prensa. Hay mucha prensa oficialista y por tanto no era un buen termómetro. Pero bueno, es un dato importante. Y luego yo creo que estas elecciones se decían que pueden ser un termómetro, decían muchos los analistas argelinos, para las elecciones legislativas que corresponden al año 2025, es decir, para el año que viene, porque bueno, pues era un termómetro de cómo de fuerte estaba la coalición oficialista, que dentro de la coalición oficialista hay muchas sensibilidades, está el FLN por un lado, está Agrupación Nacional para la Democracia por otro, está el movimiento Albilna, bueno, y demás. Y por ver también eso, si el Frente de Fuerzas Socialistas y el MSP, el movimiento el islamismo moderado del Movimiento de Sociedad por la Paz, tenían fuerza. Con este resultado, pues parecería que no. Entonces, bueno, yo creo que los resultados, pues puede que al final tengan algún matiz, que sí que pueda que haya habido algún error con la transferencia de datos. Como digo, porcentajes sorprendentes, desde luego, no tanto por la victoria, sino por lo abultado de la misma. Y ahora lo que toca es ver un poco cómo se configura, yo creo que el gobierno de Tebún, que es la gran duda.
Él decía que iba a ser un gobierno continuista, que íbamos a tener un gobierno eminentemente económico, de profundización de las reformas, y por tanto yo creo que podemos esperar una Argelia con mucha iniciativa en la política internacional, que yo creo que es lo más interesante y que esto quizá lo podemos comentar un poquito por encima estos últimos minutos. Alejandro, como Argelia, con, bajo el mandato de Tebún, que esto es un artículo que vamos a tener en unos días en Muy Descifrando la prontito, sí, Guerra. es verdad. Simplemente yo creo que reactiva, retoma un poquito el hilo de lo que ha sido la política exterior argelina histórica, pero bueno, pues oye, tiene una política activa en el Sahel, participa en las negociaciones de Libia, joder, con perdón de la expresión, gracias a la guerra de Rusia, juega un papel importante en el suministro de gas y de hidrocarburos a la Unión Europea, y por tanto estamos hablando de un actor que es importante, y yo creo que va a No, ser no, está importante. claro que Argelia es un actor muy importante y además con el liderazgo de Tebboune es con el que se han conseguido cambios históricos, ¿no? En la relación con Europa y con el Magreb. Yo voy a señalar quizá esos dos, porque es verdad que con el Sahel han tenido estos últimos meses unos tropiezos grandes y Marruecos, que tiene una política de comunicación y de exteriores y de mil cosas bastante potente, no se ha quedado atrás. Y pareciera mentira, ¿no? Quizá en otro caso, en un perfil mucho más alineado con Estados Unidos, alineado con la OTAN, no se habrían lanzado a hacer negocios con un país prorruso o que tenga unas relaciones tan cercanas a Rusia como los del Sahel, y sin embargo Marruecos lo hace, ¿no? Países como Marruecos o como Israel, que llevan una política bastante multivectorial, pero sabiendo quién es su aliado principal, consiguen quitarle a gente como en este caso Argelia un peso en el Sahel que por tropiezos, en el caso concretamente de la relación con los Tuareg y la ruptura del acuerdo de Argel, etcétera, pues ha llevado a una crisis de Argelia con principalmente con Mali, pero en general yo creo que con los países de la Alianza de Estados del Sahel. No obstante, hay que reconocer que en este punto de pragmatismo, Argelia lleva una política ganadora en el este, es decir, Túnez y Libia, cosa que podría chocar de nuevo, ¿no? Diciendo, si está tan en contra de algunas cuestiones democráticas del Sahel, como puedes estar con esas relaciones con Túnez, pero Túnez, que además tiene una política que choca bastante con la de Marruecos, como explicamos también en el preelectoral, que habrá que hablar aquí cuando sean las próximas elecciones de Túnez, con la de Israel y con la de otros países alineados, pues puede encontrar ya no diría que Argelia esté en esa línea, ¿no? De islamista, pero sí que es verdad que tiene una herencia y una tradición que lo mismo pasa con Túnez. Túnez han eliminado al principal partido islamista moderado, ¿no? En Ennahda. Entonces, como que al final hemos encontrado que esa tradición es la que permanece en los dos países y que tienen una relación bueno, pues han llevado sus intereses, sobre todo en el Mediterráneo. Para mí, la clave de Argelia ahora mismo es saber cómo se está intentando merendar la disputa por el gas y por el Mediterráneo, jugando sus cartas, sobre todo con Italia, con la Unión Europea, igual que Túnez, también con Italia y con la Unión Europea, porque Italia también ha tenido esa visión estratégica que no han tenido España o Francia, porque tanto España como Francia han preferido priorizar a Marruecos, mientras que Italia intenta jugar a todo. Entonces ahí Argelia sabe moverse. Sí. Yo ahí te daría la razón con respecto a Europa, el Mediterráneo y el Magreb, pero le pondría peros a la gestión de Tebune para el Sahel. Sí, estoy de acuerdo. Quizá el Sahel es un terreno minado y muy delicado y hace un año quizá podríamos haber dicho eso, lo que decías tú, mismamente el acuerdo de Argel y que se hubiese podido dar una mediación argelina en conflictos como Mali, en menor medida en Níger, pues hablan mucho bueno, en primer lugar, la proyección y el interés de Argelia de intentar tener lo más pacificado posible su frontera sur en una zona de auge y de proliferación de grupos armados y terroristas. Es cierto que quizá ahora mismo la situación en el Sahel no permiten hacerse lucir tanto a la diplomacia argelina por ese retroceso que han tenido en Mali, pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo, en primer lugar, hay una sintonía total entre los dos hombres fuertes. Creo que la siguiente cita que tenemos que mirar en el Magreb, como comentábamos también en otro directo, son las elecciones, si no me equivoco, del 6 de octubre en Túnez, donde va a ser elegido Kais Saied. Ahí hay menos, Bueno, menos ahí intriga. no sé si sacará incluso más que Tebune. Sí, puede que le supere. Y ahí hay una sintonía muy clara. Hace poco hicieron una declaración incluso de un intento de unidad magrebí entre, yo es que no le doy mucha credibilidad porque es una declaración muy rimbombante, entre Túnez, Libia y Argelia, que son tres países que tienen mucha convergencia de intereses. Cuando hablamos de Libia hablamos del gobierno nacional, del gobierno de unidad nacional, de la GNU. Sí, el de Eh, Trípoli. efectivamente. Pero son tres países tan dispares demográficamente a nivel de geografía y a nivel bueno, el Estado argelino es un Estado muy fuerte, el Estado tunecino es un Estado muy endeudado, débil económicamente, y el Estado libio es casi un Estado fallido.
que me parece difícil que pudiésemos ver algún tipo de proyecto de avance regional, pero desde luego Argelia tiene eso. Y yo simplemente muy de acuerdo con todo, por no comernos más y no limitar a quitarle tiempo a Argel, vamos a dejarlo para ese artículo que vamos a subir en muy poquito tiempo. Solo añadiría que Argelia tiene una política de islamismo de Estado, no desde un punto de vista dogmático, pero importante, que le hace estar en la Eso Liga es. Árabe, en la Unión de Estados Musulmanes y demás, y que por tanto también tiene un papel en Oriente Medio. Y tiene muy buenas relaciones, en primer lugar, con Palestina, tanto con la OLP y Fatah, que es el oficialismo, pero también tiene una relación importante con el Frente Popular, con las Fuerzas Democráticas Palestinas, y fue capaz de acoger el último diálogo de facciones palestinas hasta la reunión que ha habido en China. En China, De China hecho, ya le ha quitado un poco ese título. le ha quitado con esta última reunión, pero yo me acuerdo que fue la primera vez que Ismail Sí. Haniyeh le dio una foto histórica para los palestinos, que fue Ismail Haniyeh dándole la foto la mano a Mahmoud De Abbas. hecho, tenemos una noticia sobre el tema. No sé si Sí, la hiciste sí, la tú. escribí hace, no me acuerdo ya el mes, pero... Y por tanto, hay que matizar eso. Y luego Argelia, por su papel mediador y por su papel anticolonial, también ha sido capaz de mantener e interlocutar con países como Siria, con países como Irak, con países como Irán, y no tener las relaciones rotas que muchas veces quien está en el eje de Irán o quien está en el eje de Siria no es capaz de hablar con Qatar, con Arabia Saudita o con Emiratos Árabes Unidos. Bueno, depende, ¿no? Es verdad que ahora no estamos en un momento de tantísima tensión. Pero Argelia sí. Argelia ha sido un país capaz de interlocutar e incluso mediar entre esas distintas sensibilidades que tenemos en el mundo árabe y musulmán, de sunismo, chiismo, y eso tiene que Sí. ver con esa política argelina de no alineamiento y de que ha sido un país que siempre ha apostado históricamente mucho por la política exterior. El artículo que estoy escribiendo no habla de la perspectiva histórica, pero podríamos hablar de cómo van allí Nelson Mandela a recibir instrucción militar a Argelia, y por tanto Namibia, tal cual, Libia, no sé quién, tienen referencia a Argelia, sino más recientemente, bueno, pues esa proyección africanista, Ujú. islamista, y hace que Argelia sea un jugador importante en todos esos ámbitos. O sea que muy de acuerdo con lo que decías de Europa, de esa relación con Italia. El Sahel le podemos poner matices, pero bueno, pues también miremos a Oriente Medio y Sí, es cómo, verdad. Oriente cómo está Medio allí. también hay que reconocer el papel que ha llevado Argelia.